Buenos días para todos. Vamos a empezar. Esta mañana hubo una pequeña dificultad técnica, por eso manejamos la clase solamente por YouTube y Facebook. Tenemos una dificultad para manejar en Zoom, por eso en YouTube y Facebook de Good News TV o Misión Buenas Nuevas vamos a manejar la clase. Primero vamos a buscar el libro Génesis capítulo 26. El libro Génesis capítulo 26, desde el versículo 1 vamos a leer. Génesis capítulo 26, versículo desde el 1 vamos a leer. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarán por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: He aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: Porque dije quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo, diciendo: El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Hasta al 11 hemos leído. Abraham había descendido a Egipto y a Gerar 2 veces. Y mintió diciendo que Sara era su hermana. Isaac también hizo la misma cosa. Isaac se fue a la tierra de los filisteos por hambre que hubo en la tierra de Canaán. Y como forastero y extranjero viviendo entre los filisteos, Isaac tuvo miedo, porque algunos preguntaron por su esposa Rebeca. Entonces, él, por el miedo, hizo la misma cosa que hizo su padre Abraham. Él les presentó a los filisteos: Esta es mi
hermana. Así él respondió ante los filisteos. Pero, ¿qué pasó? Aunque él dijo que era su hermana, él mintió, ¿verdad? Pero Dios protegió a Isaac. Un día él estaba, el rey Abimelech, el rey de los filisteos, por la ventana vio que Isaac estaba acariciando a Rebeca, ¿no? Que es lo que se hace en la pareja, en el matrimonio. Y el rey Abimelech le llamó a Isaac, dijo, esta es su mujer. ¿Por qué dijiste que era su hermana? A Isaac dijo, yo tenía miedo, quizá moriré por causa de ella. Así yo pensaba. Luego el rey Abimelech avisó a todo pueblo, ¿no? A todo su pueblo. El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto, morirá. Por eso, Isaac pudo quedarse en Gerar sin problema, sin miedo, sin ningún peligro. Así Dios trabajó en la vida de Isaac. A través de lo que aconteció en la vida de Isaac, nosotros podemos ver una cosa importante. Dios no trabaja en la vida de Isaac según su obra, sino por la promesa que Dios le dio a Isaac, trabaja. Aquí nosotros podemos ver que Dios le da otra vez la promesa a Isaac. Versículo 2. 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dios no solamente le dio la promesa a Abraham, sino a Isaac también. Entonces, ¿por qué Dios cuida la vida de Isaac sin importar su obra, su actitud? ¿Por qué trabaja así? No trabaja en la vida de Isaac y le cuida por su fidelidad ni por su obra buena, sino por la promesa que Dios hizo con Abraham y con Isaac. Entonces Dios cumple su promesa, sin importar la obra, el comportamiento. Así es la vida de fe. Entonces los que viven por la fe delante de Dios, ellos ¿cómo viven? Ellos viven solamente confiando en la promesa de Dios, ignorando su situación, su dificultad. El que prometió, Él cumple su promesa. Delante de Dios, no importa lo que hace cada uno, lo que tiene, sino Dios tiene poder, Dios tiene amor, Dios cumple su promesa. En la Biblia nosotros podemos ver los que vivieron por la fe, como Noé, Abraham, Isaac, también José, David.
¿Cómo ellos vivieron por la fe, experimentaron muchas obras de Dios en sus vidas? Porque ellos eran fuertes, valientes, excelentes, mejores que los demás. Al contrario ellos eran más débiles que los demás. Tenían miedo, tenían temor, no sabían qué hacer. Por eso ellos no pudieron menos que apoyarse en Dios. Así ellos pudieron vivir por la fe. A través de la vida de Isaac, nosotros podemos ver que la vida de Isaac no depende de su comportamiento ni de su obra, sino de la voluntad de Dios. Abraham también, así fue. Pero Dios por fin cumplió su promesa. Abraham creyó nomás en la promesa de Dios. Dios cumple su palabra. Dios hace su voluntad. Dios mismo, con su poder. Entonces, ¿quién puede ver la obra de Dios? El que cree en la promesa de Dios y espera a Dios. Dios todo cumplió su palabra. Le dijo a Noé que haz el arca y entrarás con tu familia. Y Noé creyó en la palabra de Dios. Por eso hizo el arca y entró. Aunque no había ningún ambiente de que iba a llover grandemente o diluvio. La situación no era así, pero igual. Noé creyó en la palabra de Dios, entró en el arca. Abraham también fue así. En la vida de David, Dios le ungió, le levantó como el rey de Israel. En aquel momento, Saúl estaba en el trono del rey de Israel. Se veía que era imposible de ser el rey David, pero Dios cumplió su promesa. Así fue David el rey. En el caso de José, le parecía que todo salía mal. Fue vendido como esclavo, entró en la cárcel, pero él por fin fue levantado como el gobernador de Egipto. Así Dios trabajó conforme su promesa. Los que creen en la promesa de Dios esperan a Jehová por la fe. Esperan a Jehová. Así es. El Señor trabaja así, conforme su palabra. ¿Quién recibió el Espíritu Santo? El que oraba toda la noche, el que ayunaba, no. Sino, Dios envió el Espíritu Santo conforme su promesa. Vamos a buscar el libro Hechos. Hechos capítulo 1. Versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido
arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y habiéndoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuera de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ovejas. ¿Cómo ellos recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Ellos, los discípulos, oraron mucho, ayunaron, ofrendaron y estaban haciendo algo especial para el Señor. ¿Por eso recibieron el Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo llegó conforme la palabra de Jesucristo, conforme la promesa del Señor. No fue por el comportamiento bueno, correcto, mejor, por su oración, por su ofrenda, por su ayuno, no, en ninguna manera. Solo ellos esperaban nomás. Luego, a la hora del Señor envió el Espíritu Santo. Así ellos recibieron el Espíritu Santo conforme la promesa de Dios. Así es. No solamente el Espíritu Santo, sino todo lo que viene de Dios para nosotros nos llega por la promesa. Conforme la promesa de Dios nos llega. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Buscar la promesa de Dios en la Biblia y creer y esperarlo. Los que vivieron por la fe, todos vivieron así. Todos tuvieron situaciones negativas. Noé, Abraham, Isaac, José, David, todos. La situación no tenía nada que ver con la promesa de Dios. Les parecía que iba a ser imposible, pero todos ellos, ignorando sus situaciones, creyeron en la promesa de Dios y esperaron. Y encontraron lo que Dios había preparado para ellos. Así es la vida de fe. Así es los que viven por la fe. Los que tienen fe, así viven delante de Dios por la fe. ¿Cuál es primero? ¿La situación? No. El cambio de la situación
y la manifestación y la obra, eso viene después. Primero, cada uno tiene que creer en la promesa de Dios. Después Dios cumple su promesa sí o sí. Muchos piensan, ¿no? Yo tengo que lograr tal cosa. Yo tengo que hacer bien ciertas cosas para que Dios me bendiga, para que Dios cumpla tal cosa en mi vida. Por eso muchos están enfocando a sí mismos, a su obra, a su comportamiento. Están equivocados. Dios no trabaja según nuestra obra, sino según su promesa. Dios es el que prometió y el que cumple su promesa. ¿Ustedes creen en la promesa de Dios? Dios cumple su promesa sí o sí. Si ustedes creen en la promesa de Dios, pueden ignorar sus situaciones, sus dificultades. Eso no importa, que crean en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Sin duda que sigan adelante, como los leprosos siguieron adelante para demostrarlos al sacerdote. En el camino fueron curados. Cuando ellos estaban en el camino, aún tenían lepra, los 10 leprosos. Pero creyeron en la promesa en la palabra del Señor Jesucristo, estaban yendo. Fueron curados. Así es. La fe es primero. La fe es número 1. Dios sí o sí cumple su promesa. ¿Quién puede encontrar la obra de Dios y esperar a la hora del Señor? Los que creen. El que no cree va a seguir por su camino. Va a seguir su deseo, abandonando la palabra de Dios. Pero los que creen en la promesa de Dios pueden esperar a Dios y pueden encontrar lo que Dios hace de verdad. La vida de fe es encontrar la promesa de Dios y creer y esperar. Ahí verán la obra de Dios. Vamos a tomar un receso. A las 9:40 vamos a continuar la segunda clase.
Vamos a continuar la segunda clase. Estamos compartiendo sobre la vida de Isaac en Gerar entre los filisteos. Ahí Isaac mintió diciendo que su esposa Rebeca era su hermana. ¿Por qué? Él tenía miedo de la muerte. Él decía, quizá moriré por causa de ella. Por eso llevaba una vida bastante difícil, esclavizada también, ¿no? ¿Esclavizada de qué? Del miedo que él tenía. En la tierra de Gerar, entre los filisteos como extranjero y forastero, él llevaba una vida bastante difícil. Pero Dios le dio la libertad a través del rey Abimelech. Él le dijo a su pueblo, diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Así. Desde aquel tiempo, Isaac podía llevar una vida libre, segura, tranquila. Así Dios quiere trabajar en la vida nuestra. Dios así nos da la paz, la libertad, la tranquilidad. El que vive por la fe en Dios, por la fe puede, por la promesa, por la fe puede llevar una vida libre y tranquila. Esta libertad que logró Isaac no fue por sí mismo, ni fue por su obra, ni por su esfuerzo, sino Dios le permitió, Dios le dio a Isaac conforme la promesa de Dios. Así Dios trabajó en la vida de todos los que recibieron la promesa de Dios, los que recibieron la palabra de Dios. En el caso de Noé, le parecía que era una locura hacer el arca, preparando el diluvio de aguas. Por eso todo el mundo se burlaba de Noé. Después de terminar de hacer el arca, igual estaba haciendo buen tiempo. No estaba nublado, ni había algo de mal tiempo. Pero Noé, después de meter todos los animales en pareja, Noé y su familia también entró. No porque estaba por llover, ¿sí? Sino por creer en la promesa de Dios. Ellos, después de entrar en el arca, después de 7 días, se cerró la puerta y empezó a llover de repente. Así ellos, Noé, pudo estar libre del diluvio de aguas por la palabra de Dios. Abraham también, su situación era bien negativa, pero él creyó en la promesa de Dios. Así pudo tener Isaac, su hijo. Por eso después, él antes de tener la fe, antes de creer en la promesa de Dios, llevaba una vida difícil, usando su manera. Pero después de que él creyó en la promesa de Dios, ya se quedó libre de su situación. Por eso, cuando Dios le dijo,
le ordenó que ofreciera en holocausto su hijo unigénito Isaac, Abraham no tenía conflicto ni temor, porque él ya tenía la fe. Suceda lo que suceda, Dios va a cumplir su promesa. Entonces mi hijo Isaac no puede morir. Él tiene que tener descendientes. Abraham, como que creyó en la promesa de Dios, tranquilamente pudo oír la voz del Señor. Sí, Señor, si usted me dice, gracias, voy a hacerlo. Algunos se enojan cuando oye algo que no le agrada. Qué raro, ¿no? Si cree en Dios, si cree en Dios, lo bueno o lo malo tiene que oír de Dios. Las dos palabras salen de Dios. Te bendeciré, te haré una nación grande. En ti van a ser tu hijo, tus descendientes serán como las estrellas del cielo y la arena del mar. Todas las familias de la tierra serán benditas a través de ti. Entonces Abraham, como que ya había creído en la promesa de Dios, ya estaba libre. Después Dios le dijo, ofrece tu hijo en holocausto. Sí, Señor. Claro, las dos palabras salieron de Dios. Entonces Abraham aceptó las dos palabras. Dios cumplió las dos palabras. Pudo hacer ofrenda por carnero que Dios había preparado en vez de Isaac. Así Abraham caminó valientemente, tranquilamente por la fe en la promesa de Dios. Pero algunos, al oír una palabra que le agrada, se ponen contentos. Al oír una palabra que no les agrada, se enojan y rechazan la palabra. ¿Por qué será? Por no creer en Dios. Entonces, uno se acepta lo que le agrada y no acepta lo que no le agrada. No cree en Dios, sino por el gusto acepta la palabra. Eso me gusta, acepta. Pero no cree en Dios. El que cree en Dios puede aceptar todo lo que viene de Dios. Aunque sea lo bueno o lo malo, no importa. Pueden aceptar la palabra de Dios. Así es. Dios trabaja así en la vida nuestra también. Vamos a pensar en el caso de David. Él antes de ser ungido llevaba una vida tranquila como pastor de las ovejas. Claro, había venido leones, osos. Hay veces que él tenía que enfrentar, pero comparando con la vida posterior, llevaba una vida bastante tranquila. Después de recibir la promesa de Dios, empeoró la situación. Él tenía que andar huyendo. No pudo quedarse en un lugar tranquilo, ni pudo formar la familia cómodamente, ni construir la casa. Tenía que andar huyendo todo el tiempo. Pero él estaba feliz y tranquilo. ¿Por qué?
había creído en Dios, en la promesa de Dios. David tuvo oportunidad para matarlo Saúl, pero él no mató a Saúl con su mano. Podía. Dios le había entregado. Podía. Pero David no lo mató a Saúl. ¿Por qué? David creyó en la promesa de Dios. Dios me prometió, Dios me levantó como el rey de Israel. Entonces, Dios va a cumplir su promesa. Por el momento Dios me permite esta situación, pero si Dios me permite, con razón me permite. Dios va a cumplir su promesa sí o sí. Entonces, ¿para qué yo voy a tomar la sangre para ser el rey de Israel? ¿Para qué yo voy a matarlo, Saúl, el rey ungido por Dios? No. A su tiempo Dios va a cumplir su promesa. Por eso David, ante su enemigo Saúl, estaba tranquilo. Él no necesitaba tocar con su mano a Saúl. Por eso, aunque él podía y tenía oportunidad, pero él no utilizó, sino se quedó libre y tranquilo por la fe en la promesa de Dios. Así David pudo estar tranquilo. Luego, en el caso de José, nosotros sabemos muy bien cómo fue la vida de José. José, después de recibir la promesa de Dios, empezó a surgir conflictos, dificultades, problemas. Sus hermanos le odiaban, le querían matar, por fin lo vendieron como esclavo y llegó a la casa de Potifar como esclavo. Igual Dios le derramaba la gracia, pero por la estafa de la mujer de Potifar, José tenía que llegar en la cárcel. Pero él, ante esa situación, él no se quedó quebrantado, ni decepcionado, ni afligido, ni en pánico, sino en la cárcel igual José llevaba una vida tranquila, feliz, cómoda, ejemplar. Porque eso no le causaba ninguna aflicción en la vida de José. ¿Por qué? José creyó en la promesa de Dios. Dios va a cumplir su promesa sí o sí. La fe le dio la tranquilidad, la esperanza, la paz. Por eso él podía llevar una vida diferente, la fe. Así fue la vida de todos los que creyeron en Dios. En el caso de apóstol Pablo, también fue así. Él, una vez, no varias veces, pero cuando estaba en Filipo, él fue azotado como si fuera un malhechor, sin tener ninguna culpa. Después se quedó en el calabozo más profundo de la cárcel. Él tenía dolor
el ambiente era terrible y horrible. Pero ¿cómo estaba? Él oraba al Señor, alababa al Señor. La herida, el dolor, la situación, el ambiente no podían quitar la paz, la esperanza que apóstol Pablo tenía. Así es. Los que viven por la fe, los que viven por la fe, así viven ignorando sus situaciones. Ahí está la fe, la fe. La vida de fe, así es. No es que uno tiene que lograr o alcanzar a cierto nivel o tal cosa, no. Sino el que cree la promesa de Dios, por la fe, se queda libre, se queda tranquilo y tiene esperanza. Y ve y puede encontrar lo que Dios preparó para ellos. Así lleva la vida los que viven por la fe. Entonces, ¿cómo nosotros podemos distinguir entre los que tienen fe, los que no tienen fe? A través de eso nosotros podemos ver. Los que tienen fe, sin importar sus situaciones, se quedan firmes de la promesa de Dios. Un ejemplo. ¿Quién puede estar libre del pecado? ¿Quién puede ser justo? ¿Quién puede esperar al reino de los cielos? Los que hacen lo bueno, los mejores, los excelentes. No, sino los que creen en la promesa de Dios. Dios nos dio la promesa. ¿Cómo? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es el pacto que Dios puso en el corazón nuestro. Esto es el pacto abierto para todos. Ahí no dice el nombre, ¿no? Cualquier contrato, ahí está puesto el nombre, su número de documento de identidad. Entonces tiene valor y poder y efecto para esa persona específicamente. Por eso, para nosotros no tiene sentido, ¿sí? Pero en el pacto de Dios, que Dios puso en la Biblia, ahí no está puesto el nombre. ¿Por qué? Es para todos nosotros. Entonces, el que cree en la promesa de Dios, por lo menos si cree en este pacto, aunque sea una sola palabra o un versículo, si cree de verdad, ¿qué es lo que va a suceder? Desde ahí puede estar tranquilo y seguro. No va a tener miedo ante el juicio. No va a perder la esperanza para entrar en el reino de los cielos por la promesa que Dios nos dio a nosotros. Los que creen en la promesa, ¿sí? Pero los que no creen en la promesa de Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando uno siente que está haciendo bien delante de Dios y está llevando una vida ejemplar y bastante ordenada y todo el mundo le admira, le alaba también, entonces yo estoy bien, sí, yo creo que voy a poder entrar en el reino de los cielos.
Pero al cometer algunos errores, pecados, fallas, ya pierde su paz y tranquilidad. ¿Qué estoy haciendo? Dios ya no me va a aceptar, no me va a querer, yo no voy a poder entrar. Depende de qué, su paz, depende de su obra, depende de su situación. La fe es creer en la promesa de Dios, ignorando su situación, su sentimiento. ¿Sí? Eso es la fe. Ustedes creen en la promesa de Dios que dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Entonces, quédense tranquilos ante cualquier situación. Yo también tenía miedo por mi pecado y condenación por mi pecado. Pero desde que yo creí en la promesa de Dios, me quedé tranquilo. Yo también, cometiendo errores, pecados, fallas, defectos, ya no pierdo más la esperanza. ¿Por qué? Yo creo en la promesa de Dios, en el pacto de Dios. Mi situación no me puede quitar esta paz, esta tranquilidad, esta libertad. ¿Por qué? Yo creo en la promesa de Dios, de que Dios va a cumplir sí o sí su promesa. Todos los que viven por la fe, así viven, así. Así fue Abraham, así fue David. David, aunque aún no estaba sentado en el trono, pero ya él tenía la libertad. Por eso no le mató a Saúl con su mano, sino esperaba a Dios, le entregaba a Dios. Ustedes están procurando para ser justo, están tratando de hacer algo para entrar en el reino de los cielos. ¿Eso a qué se refiere? No creen en la promesa de Dios. Por eso tienen que procurar, tienen que esforzarse y usar su manera humana y apoyarse en sus obras, porque no creen en la promesa de Dios. Así es. Dios nos ama y nos dio la promesa. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, suceda lo que suceda, Dios cumple su promesa. Dios trabaja conforme a su palabra. ¿Eso qué quiere decir? No se acuerda más de nuestro pecado, nunca jamás. Así es. Dios ya no nos mira más nuestro defecto, nuestra falla, nuestra maldad, nuestro pecado, conforme a su promesa. Ahí ya salió la promesa de Dios. Entonces nosotros no hace falta depender de nuestro defecto, de nuestra situación, sino ahí ya podemos llevar la vida diferente, como Abraham. Lo que hizo Abraham fue muy maravilloso, ¿no? Isaac, vamos conmigo. ¿A dónde, Padre? Para ofrecer un holocausto para Jehová. Sí, Padre, vamos. Tranquilamente él pudo llevar. No temblando, ni con el conflicto, ni con el enojo, sino él
estaba bastante tranquilo. Vamos, mi amor, Isaac. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Jehová proveerá. Ah, sí, Padre. ¿Cómo puede hacer eso un ser humano normalmente, natural? Es imposible. Abraham había creído en Dios. Por eso él pudo hacer eso. David, viendo a Saúl que está durmiendo ahí delante de él, se agarra un poco su cuello, así podía matar. O con el cuchillo, más rápido. Pero él cortó el borde del vestido de Saúl nomás. Eso, un ser humano común y corriente, natural, no puede hacer eso. Viendo a su enemigo, sí, voy a vengar. Tú me quisiste matarme a mí, yo ahora te voy a... Pero David creyó en Dios. No hizo la venganza a su manera. Ni tocó al rey ungido por Dios. Dios, por fin, sin tocar David su mano, con su mano, Dios ordenó todo maravillosamente. Así David pudo sentarse en el trono del rey de Israel. Lo que hacen uno por la fe, lo que hacen los de la fe, así es diferente. ¿Quién puede ser justo? ¿Quién puede llevar la vida de justo? ¿Quién puede llevar la vida libre del pecado? Los que creen en la promesa de Dios. Los que creen. Ustedes, por favor, que crean en la promesa de Dios. En vez de procurar de lograr algo, busquen la promesa de Dios dentro de la Biblia. En el sueño de ustedes no, en la Biblia, que busquen. Y encuentren la promesa de Dios y crean. ¿Sí? Desde ahí quédense tranquilos. Dios va a cumplir su promesa sí o sí. Dios va a trabajar conforme a su promesa sí o sí. Así es la vida de fe. Ustedes están procurando de ser justos, están equivocados. Están equivocados. Que crean en la promesa de Dios, que Dios ya nos justificó. Dios que ya nos santificó. Dios que ya nos dio esta promesa. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios ya logró para todos nosotros esta promesa. No vivan por sus obras, ni por sus esfuerzos, sino que crean en la promesa de Dios. Que Dios trabaja en la vida nuestra conforme su promesa. Quédense tranquilos delante de Dios. Recuerden bien, Isaac mintió, pero Dios le dio la libertad para poder vivir sin miedo en la tierra de Gerar, entre los filisteos. No porque Isaac se portó bien y él hizo bien algo, no. Por la promesa de Dios. Así Dios trabaja.
Por eso, ustedes, en vez de mirar a sí mismo, qué es lo que me falta, qué es lo que yo tengo que lograr, qué es lo que tengo que alcanzar. No. Busquen la promesa de Dios y encuentren y crean en la promesa de Dios. Así Dios va a trabajar. Vamos a tomar un receso y a las 10:20 vamos a continuar la tercera clase.
tomar un buen receso. Vamos a continuar la tercera clase. A esta hora vamos a buscar el libro Génesis capítulo 8. Y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma, pues, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Hasta el 5 hemos leído. Isaac le amó a Esaú. ¿Por qué? Isaac le gustó la caza de Esaú. Esaú fue hombre valiente y fuerte. Por eso él era experto de caza. Isaac le gustó la caza y le amó a Esaú. Aparentemente se ve lindo, ¿no? Wow, qué bien que Esaú recibió el amor de su padre. Pero ahí está una cosa muy importante. El amor que logró Esaú fue por su casa, fue por su obra, fue condicional por la casa. Entonces, Esaú, sin casa, podría acercarse bien a su padre Isaac. Lastimosamente no. El amor fue por la casa de Esaú. Entonces, Esaú, para poder acercarse a su padre Isaac, sí o sí tiene que tener casa. Sí o sí tiene que presentarle la casa. Entonces, si no hay casa, yo escuché que los leones cazan muy bien, ¿no? Pero muchas veces ellos tienen hambre también. Imagínense un poco en safari, en el desierto, no es fácil de encontrar la caza. Si ahí puede cazar y atacar y comer. Pero si no encuentra, ahí está el tema. Los cazadores no todo el tiempo cazan y comen la carne, sino hay días que no pueden cazar ni un animal, no pueden encontrar ni una caza. Entonces, con la mano vacía, si no llega a cazar, si viene con la mano vacía, Esaú, ¿cómo podría saludarle a su padre Isaac? ¿Cómo podría presentarle y acercarse a su padre Isaac? Creo que en ese día, a lo mejor, Esaú no le saludaba a su padre Isaac, sino entraba a su cuarto escondidamente, sin saludarle a su padre Isaac. Porque su padre Isaac
le amaba a Esaú por su casa. Wow, hijo mío, eres valiente, eres excelente. Tú casaste, trajiste la casa, me gusta tu casa. Wow, hijo mío. Entonces, Esaú, sin casa, creo que no podía ni saludarle, no podía acercarse a su padre Isaac, ni saludarle, ni abrazarle. Eso no es bueno. Condicional. El amor condicional. El que se le acerca por su casa, sin casa no puede acercarse libremente. Hay muchos que viven delante de Dios. Cuando tiene buena obra, algo lindo, Señor, yo ofrendé, ¿sabe qué? Ofrendé. Yo ofrecí tal cosa, Señor. Señor me va a amar. Si vive así, si recibe el amor así por su ofrenda o por su obra, por su sacrificio, sin eso, sin su obra, el día que no tenga esa obra, ¿qué es lo que va a suceder? Ni siquiera va a poder saludarle, ni acercarse al Señor, ni orar, ni esperar a Jehová. Eso no es la bendición, sino la maldición. A través de Jacob y Esaú, Dios nos muestra a nosotros cómo es el camino de gracia. Jacob, como no podía casar como su hermano Esaú, no podía agradarle a su padre, se quedaba con su madre Rebeca. El amor de Rebeca le llegaba a Jacob sin importar su obra, su defecto, su forma de ser. Eso era sin condición, incondicional. Por eso Jacob podía acercarse a su madre Rebeca sin problema. Un día, Isaac le llamó a Esaú: hijo mío, ya soy viejo, ni siquiera veo. Me parece que ya estoy cerca del día de mi muerte. Antes de mi muerte, yo quiero bendecirte a ti. Por favor, anda, tráeme la casa que me gusta y hazme el guisado que me gusta. Voy a comer y voy a bendecirte a ti. ¿Qué tal suena esta palabra de Isaac? Excelente. Creo que Esaú, escuchándolo, estaba contento. Sí, eso es mi fuerte. Eso es lo que yo puedo. Sí, Padre. Sí, Señor. Espere un segundito. Me voy enseguida. Voy a cazar y traer el guisado. Le voy a... Ya. Al oírlo, Esaú estaba feliz. Feliz. No tenía ninguna duda. Al oír esta palabra que dice aquí, 4. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba huyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Al terminar la palabra de Isaac,
Esaú ya estaba corriendo. Estaba ya corriendo al campo. ¿Por qué? Él no necesitaba pensar más, porque podía cazar. Podía hacerlo y agradarle a su padre. Por eso, Esaú, sin duda, se fue corriendo. Nosotros sabemos muy bien cómo termina este tema, ¿no? ¿Quién recibe la bendición? No fue Esaú, sino Jacob. Esaú, quien intentó para recibir la bendición por su casa, por su esfuerzo, por su obra, recibió la maldición. Lastimosamente, así fue. El que quiere recibir la bendición por su obra, así recibirá la maldición como Esaú. Esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. ¿Por qué Esaú tomó ese camino? En vez de pedir la misericordia, esperar la gracia. Padre mío, yo sé cazar, pero por favor, mi casa no alcanza para agradarle a usted. Por favor, Padre mío, que tenga misericordia de mí, que me bendiga sin casa, por favor. Hay días que yo me puedo casar si Dios me permite, pero hay días que yo no puedo casar cuando Dios no me permite. Yo no quiero recibir la bendición de usted por mi casa, sino por su gracia, por su misericordia. Por favor. Si Esaú tuviese ese corazón delante de Isaac, iba a ser diferente la historia. Pero Esaú al oír no dudaba ni un segundo, ni se quedaba pensando otra vez ni un segundo, sino se fue corriendo, volando. Agarró su aljaba, su arco, se fue corriendo. Sí, padre, espere un segundito. Voy a traer enseguida la casa y voy a preparar el guisado. Espere. Ahí recibió la maldición. Por favor, ustedes, no se queden en el camino de Saúl. ¿Por qué? Ahí está esperando la maldición nomás. La Biblia, por eso está escrito. Por eso Dios puso ahí la historia de Esaú y de Jacob también, como una muestra, como un ejemplo. Cualquiera que está en el camino de Esaú recibirá la misma maldición. Así es. Ustedes no se queden en ese camino donde pueden hacer algo para agradarle a Dios. Por favor. Tengan miedo de estar ahí. Niéguense a sí mismos, arrepiéntanse de ese camino, por favor. Ahí solamente les espera la maldición. Dios nos muestra a nosotros a través de Esaú y Jacob. Solamente por la gracia. Señor, Padre mío, por mi obra yo no puedo recibir la bendición. Mi obra no alcanza. Por favor,
que tenga misericordia de mí, que me derrame la gracia. Así que me bendiga, por favor, por su gracia. Yo necesito su gracia. Pero el que confía en sí mismo, el que cree que puede hacer algo, no puede tener ese corazón como Esaú. Sí, Señor, me voy enseguida. Así es. ¿Ustedes en qué camino están? ¿Cómo están delante de Dios ustedes? Lo que dijo Isaac a Esaú, eso se parece mucho a los mandamientos que Dios envió a Israel. Los ancianos de Israel decían, sí, haremos, sí, ¿por qué no? Haremos todo lo que Dios nos dice a nosotros. Ahí está el tema, como Esaú. Por eso Dios envió los mandamientos, la ley de Moisés. Hay muchos que están delante de la ley de Moisés como Esaú ante la palabra de Isaac. Sí, Señor, haremos, yo voy a lograr, le voy a presentar excelentemente lo que yo logró, le voy a presentar. Los que se quedan en ese camino no pueden menos que recibir la maldición lastimosamente. Ustedes no se queden en ese camino, sino quédense bajo la gracia y la misericordia. ¿Qué pueden hacer ustedes? La fuerza, el esfuerzo, todo lo que pueden hacer ustedes, eso no tiene, no alcanza para agradarle a Dios. Es muy peligroso confiar en eso. Dios está con nosotros para derramar la gracia, la misericordia también. Dios es misericordioso. El que se le acerca por su misericordia esperando la gracia, Dios no va a rechazar, sino le va a bendecir, como le bendijo a Jacob. ¿Ustedes qué cosas pueden hacer? Eso no confíen, por favor. Nosotros necesitamos la gracia y la misericordia. Los que confían en sus obras, ellos buscan qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer para Dios. Eso buscan. O piensan, yo dije, yo hice tal cosa, yo logré tal cosa. Ellos piensan en lo que hicieron. Pero los que no tienen confianza ni esperanza en sí mismo, ¿ellos qué hacen? ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Qué es lo que hizo Jesucristo para mí? Ellos prestan atención ante Jesucristo, ante la obra de Jesucristo. ¿Por qué? No tienen esperanza en sí mismo. Por favor, ustedes no se vayan por sus obras, sino por las obras de Jesucristo. Que tomen la obra de Jesucristo como la obra de ustedes. Así pueden acercarse a Dios, considerando que lo que Jesucristo logró es lo que lograron ustedes.
apoyándose en Jesucristo, en lo que logró Jesucristo para nosotros. Así podemos acercarnos a Dios en cualquier momento. No se queden en el camino condicional, sino por la gracia pueden acercarse a Dios. No hagan caso ni reaccionen como Esaú ante la ley, ante los mandamientos. Claro, los mandamientos también salieron de Dios. ¿Por qué no? La ley de Moisés también salió de Dios. ¿Sí? Es cierto. La palabra que tomó Esaú no salió de Isaac. Sí. Pero Esaú recibió la maldición. Así Dios nos muestra a nosotros. Nunca jamás ustedes quédense en ese camino. No hay esperanza allá. No hay. Dios nos muestra bien claramente a través de esto. Dios no nos acepta por la obra ni por la condición, sino por su gracia nos acepta. Pero los que confían en sí mismos, los que se apoyan en sí mismos, no pueden tomar este camino de la gracia. Los enfermos que estaban en el estanque Bethesda, ellos esperaban al movimiento del agua. ¿Por qué? Ellos tenían posibilidad. Sí, yo puedo descender primero antes que nadie. Yo seré primero. Entonces, por la esperanza, por la posibilidad que ellos tenían, estaban esperando al movimiento de agua. Ustedes no se queden como los enfermos que estaban enfocando al movimiento del agua. ¿Por qué? Ellos no pudieron encontrar con Jesucristo, quien vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Solamente el enfermo de 38 años, quien no tenía ninguna posibilidad para descender primero en el estanque del agua después del movimiento del agua. Jesucristo le visitó. Este enfermo de 38 años, dejando sus pensamientos, sus sentimientos, aceptó la palabra del Señor Jesucristo y se curó, se levantó de su lecho. Así es. ¿Qué cosa ustedes pueden hacer? Por favor, déjenlo. Que sean como este enfermo de 38 años, inútil. Que sean como Jacob, quien no podía agradarle a su padre, nunca jamás por sí mismo. Ahí nosotros necesitamos la gracia y la misericordia de Dios también. Por favor, ustedes no vivan por sus posibilidades, por sus esfuerzos. Uno si camina por su esfuerzo, por su obra, no puede menos que recibir la maldición como Esaú. Los que prestan atención ante esa condición son los que
confían en sí mismos, en sus obras. Así son. Una vez, Pastor Supa estaba regresando de Los Ángeles a Seúl de Corea. En el vuelo, al lado de él estaba sentado un joven. Estaba intentando de modificar la hora de su reloj. ¿Ustedes saben modificar la hora de su reloj? Sí. Pero ese joven parece que había comprado un reloj nuevo. Sufría por no poder modificar la hora. Pastor Supa, viéndolo, él pensaba, siendo joven, ¿cómo no puede modificar la hora de su reloj? Si me pide a mí, yo quisiera hacerlo para él. Esperaba. Le parecía que era muy fácil, ¿no? Para Pastor Supa. Y el joven por fin no pudo lograr. Después de varios minutos, Pastor Supa le preguntó, permiso, joven, ¿quieres modificar la hora de tu reloj? Sí, señor, yo quisiera, pero no. ¿Te ayudo un poco? Usted sabe hacer, quisiera intentar. Bueno, por favor, le entregó su reloj al Pastor Supa. Le parecía que era muy fácil, se veía muy sencillo, ¿no? Y claro, un reloj, ¿qué cosa tan complicada puede tener? Por eso, Pastor agarró e intentó. Pero no era como él pensaba. Él intentaba, pero no podía lograr. Era bastante difícil. Él intentaba, pero no respondía como él quería, ¿no? Y esperaba, ¿no? Por fin, Pastor Supa no pudo menos que devolverle su reloj a ese joven con mucha vergüenza. Oye, disculpe, yo intenté, pero no pude lograr. Ay, qué lástima. Ay, te perdono. Así le devolvió. Y viéndolo, otro joven, ¿no? Que estaba al lado. Él también estaba esperando ese momento. Y él dijo a ese joven, oye, yo también quisiera intentar, ¿sí? Bueno, entonces sí, le entrego. Ese joven también, amigo, creo que era amigo de él. Él intentaba para modificar la hora, tocando esto, aquello, pero no lograba. Pastor Supa, él se quedó pensando, ¿por qué yo no pude? Creo que no era tan difícil, ¿por qué era así? ¿Qué será esto, aquello? Él pensando, él llegó le llegó una idea, ¿no? Eso puede ser eso. Creo que así va a funcionar. Él encontró una posibilidad. ¿eh? Por eso él esperaba, ¿no? Espero que nadie logre, yo voy a intentar. Luego otro joven no logró tampoco. Y Pastor Supa le pidió, oye, yo quisiera intentar otra vez, si me permite. Bueno, señor. Con mucho entusiasmo él intentó, pero no pudo lograr tampoco. Qué raro era. Le devolvió el reloj a ese joven con mucha vergüenza. Ahí Pastor llegó a una conclusión. Mi capacidad no alcanza. Mi habilidad no alcanza para eso. Ahí él ya dejó todo y se olvidó. Y ahí descansó. Después de muchas horas, después de descansar bien, ya estaba cerca del destino.
Él vio que los demás jóvenes aún estaban luchando contra ese reloj, pero no pudieron lograr. Ellos no pudieron descansar nada de nada porque tenían posibilidad aún. Yo puedo. Con esa posibilidad trataba, intentaba, así sin poder descansar. ¿Quién reacciona ante esa palabra? Si tú me traes tu casa, voy a comer tu guisado, te voy a bendecir. El que confía en sí mismo, el que cree en sí mismo. Así es. Delante de Dios. Leyendo la misma Biblia, muchos toman esa palabra. Ah, la Biblia dice que yo haga tal cosa. Bueno, voy a hacer. Si toma ese camino, no podrá menos que recibir la maldición. En el camino, en la Biblia hay dos caminos. El camino de la obra, el camino de la gracia. El camino condicional, el camino incondicional. No se queden ustedes en el camino de condicional, de la obra, sino en el camino de la gracia. Hoy hasta aquí compartimos. Vamos a tomar un receso a las 11 en punto. Vamos a continuar la cuarta clase.
¿Cómo están, hermanos, hermanas? Y estoy muy agradecido nuevamente estar junto con ustedes. Para nosotros es un gran privilegio escudriñar la palabra de Dios. Hoy también compartiremos San Juan, capítulo 8, el versículo del 31 al 36. Si usted tiene la Biblia, por favor, podría abrir la palabra de Dios. Primero voy a leer la palabra de Dios. San Juan 8, el versículo del 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, si queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hasta el versículo 36. San Juan capítulo 8 menciona quién es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos habla: yo soy la luz del mundo. Nadie, ninguno podía hablar en esa manera. Nuestro Señor Jesucristo, Él nos hablaba: yo soy la luz del mundo. Eso significa, a través de Él, cómo comenzó también este mundo. Hermanos, hermanas, ya nosotros leímos Génesis capítulo 1. Antes de llegar a la luz, el mundo ¿cómo estaba? En Génesis capítulo 1, la tierra estaba desordenada, vacía, lleno de oscuridades. Así estaba la condición de la tierra. Pero cuando llegó la luz, primer día, ya la luz llegó. Segundo día, se separó el agua arriba, el agua abajo. Tercer día, cuando llegó la palabra de Dios a la tierra, comenzó a cambiarse. Producciones, plantas, árboles. Cuarto día, Dios creó sol, luna, estrella. Quinto día, Dios creó los peces y las aves. Sexto día, Dios creó al humano. Séptimo día, Él descansó. Nuestro Dios no quiere hablar solamente de la creación de la naturaleza. Algo más, Él quiere enseñarnos profundamente sobre nuestro corazón. Antes de llegar la luz, como la tierra estaba vacía, desordenada, en las tinieblas. Como igual, antes de llegar Cristo en nuestra vida también, y estaba vacía, estaba solo, estaba lleno de oscuridades. Aparentemente vivíamos muy bien. Muy interesante, Dios creó sol, luna, estrella. ¿En qué día creó? En el cuarto día. Y entonces, primer día, ¿cómo Dios podía hablar en esa forma? Nuestro Dios quería enseñarnos una cosa: esa luz, realmente nuestro Señor Jesucristo, la luz, verdad. Por eso, un día o un nuevo día, ¿cómo comienza? A través de la llegada de la luz.
Hoy en día, mucha persona quiere cambiar de sí mismo, quiere mejorar su vida. Por eso la gente busca una respuesta adentro de sí mismo, no va a encontrar. Si nosotros hubiésemos encontrado la respuesta en nosotros mismos, no habríamos escuchado la palabra de Dios. La respuesta verdadera, ¿dónde está? No en nosotros. ¿Dónde está? Adentro de Jesucristo, adentro de la palabra de Dios. Cuando llegó la luz, comenzó a separarse del agua arriba y abajo. Después se apareció un mundo diferente. Antes de llegar la luz, la tierra ¿cómo estaba? Desordenada y oscura. Todo el mundo no veía ninguna esperanza. Pero después de llegar la luz, tercer día la tierra se cambió lleno de verde, totalmente se formaba. Y luego cuarto día, a través del sol, luna, estrella, ya Dios se formó las fechas como un cambio, una nueva vida. Quinto día, a través de peces y aves, vivir por la fe. Sexto día, el humano fue creado, significa como un descanso. Realmente Dios quería enseñarnos un descanso verdadero. Hermanos y hermanas, nosotros también antes vivíamos, o nuestro corazón, como era igual como la tierra antes de llegar la luz. Pero después de recibir Cristo, el Espíritu de Dios a través del Señor nos ha mostrado una nueva vida. Un día, 2 días, tercer día, una vida diferente. Por eso el Señor Jesucristo que dice, yo soy la luz del mundo. Eso significa, yo voy a ofrecer una nueva vida. Una nueva vida comienza a través de mí. Así Él quería hablar. En aquel momento también había mucho engaño de gnósticos, una falsa enseñanza. Engañaba a los hermanos, a las iglesias primitivas. El apóstol Juan estaba luchando. Por eso, a través de San Juan, quería mostrarnos, realmente Él es la luz verdadera. En este mundo, decía cada uno, yo soy verdadero, yo soy fulano menguano, pero apóstol Juan decía, no es cierto. La luz verdadera, nuestro Señor Jesucristo, cuando se le acerca a Él, cuando busca a Él, cuando nosotros estamos bajo la luz, la oscuridad no puede llenar, no puede engañarnos. Como igual cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la palabra del Señor va a llenar en su corazón, aunque viene sus pensamientos, aunque viene depresión, angustia, pero la palabra de Dios está llena en nosotros. Hoy durante el día, el Señor nos cuidará, nos protegerá, nos ofrecerá una vida diferente. Nosotros marcharemos, caminaremos. Por eso Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. ¿Eso qué significa? Ya su vida comienza por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así la palabra de Dios nos enseña. También esta hora nosotros leímos San Juan capítulo 8, el versículo 31 adelante. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Muy interesante esa palabra permanecer. En griego, meno. Meno significa un árbol echa la raíz. Esa raíz está agarrando bien la tierra. En la vida de apóstol Juan, muy importante permanecer y conocer. En la parte de Primera San Juan también siempre menciona esa palabra. Después de recibir la salvación, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. El Espíritu de Dios nos ha dado la fortaleza y nuestro corazón echa la raíz en la palabra de Dios. No por nuestras situaciones, no por mis pensamientos. Eso es un cambio verdadero. El corazón de los discípulos del Señor, nuestro corazón echa la raíz, ¿dónde? A la palabra de Dios. Aunque pase lo que pase, si nosotros ponemos nuestro corazón a la palabra de Dios, nos sostiene, nos guía, nos lleva. Vamos a ver un versículo, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, el versículo 3. Hebreos capítulo 1, el versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ponga atención, hermanos. Ahora acabamos de leer, aquí dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hoy también. Nuestro corazón se tiembla. Nuestro corazón se desvía. Pero su corazón echa la raíz a la palabra de Dios. Su corazón no se va a cambiar. Frecuentemente, nuestro corazón se tiembla. Pero la palabra de Dios, cuando ya está con nosotros, mi corazón está bien, permanece la palabra de Dios, mi corazón ya puede caminar y marchar con la palabra de Dios. Muy importante. ¿Dónde permanece? ¿O usted permanece en su pensamiento? ¿O usted permanece en la palabra de Dios? Gracias a Dios, nosotros permanecemos a la palabra de Dios. Aunque pase lo que pase, la palabra de Dios nos cuida, nos protege. Estoy pasando así. Yo creo que Dios no me ayuda. Yo creo que Dios no está conmigo. Está tanta dificultad. ¿Cómo hacemos? Por favor, por eso es importante echar la raíz, nuestro corazón, a la palabra de Dios. La palabra de Dios que dice, Él nunca nos abandonará. Él es nuestro ayudador, nos guiará, nos llevará a la voluntad de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, la palabra de Dios, como está lleno de poder, nos guía, nos lleva. Ahora aquí, San Juan capítulo 8, el versículo 32. Capítulo 8, el versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí sale otra palabra, conocer. Conocer en
griego, ginosko, experimentar. Si experimenta la palabra de Dios os hará libres. Algunos hermanos quieren cambiar las situaciones. Hermanos, solamente quiere cambiar la situación, no va a encontrar una respuesta. Debe cambiar su corazón, porque solamente yo quiero cambiar la situación, ya viene otra situación más difícil. Ya, yo cambio con todo mi esfuerzo, yo cambio. Y yo lucho para cambiar la situación, yo peleo contra la situación, yo discuto con la situación, luego con mucha dificultad, ¿ok? Ya yo cambié una situación, pero ya viene inmediatamente otra situación. Si usted tiene la situación, déjela. Usted tiene la dificultad, déjela. ¿Dónde está la sabiduría? Por medio de la palabra de Dios, cambiar mi corazón. Porque por medio del poder de la palabra de Dios se cambia su corazón, aunque llegara, pase lo que pase, todo tipo de situaciones, no hay ningún problema. Por eso, por medio de la palabra del Señor, quiere cambiar su corazón, nuestro corazón, la palabra de Dios. Cuando yo vivía en Costa Rica, recién llegaba allí, no conocía a nadie, no hablaba nada. Para mí era muy difícil. Yo quería ser tanto tiempo como misionero, pero cuando me confrontaba la realidad, ya me encontraba otro estilo de la vida. ¡Wow! ¿Eso qué es? Al principio me sentía muy solo y yo comencé a aprender la soledad. Porque cuando yo vivía en mi país, yo estaba siempre en la iglesia con los hermanos, con los pastores. Siempre tenía plan anual, muchos proyectos, muchas campañas evangelísticas, retiro espiritual. Hay varias especies de talleres. No alcanzaba el tiempo, pero cuando Dios nos envió a Costa Rica, ¿cómo me sentía? Como si fuera el tiempo estaba parado. Nadie invitaba, nadie nos llamaba, nosotros no teníamos nadie donde teníamos que ir. Y además, aprender el idioma. Cuando yo salía a la calle, la gente nos llamaba, ¡hey, chino! ¡Chino! Yo comencé a aprender el idioma. En la mañana en un instituto, en la tarde en las calles. Porque yo no tenía nadie. Un extranjero, ¿cómo puede aprender el idioma? Solo no se puede. Necesita a alguien escuchar, conversar, oír. Yo no tenía nadie. Por eso Dios me llevó a un barrio muy popular. Yo comencé a visitar las casas. Muchas veces desde ese barrio, cuando yo caminaba hasta mi casa, como 40 minutos, yo estaba caminando solo. Muchas veces yo miraba al cielo, Señor, ¿cuándo yo podré tener nuestros hermanos por medio del Evangelio? ¿Cuándo yo también podemos orar juntos con ellos por tu nombre? Después de pasar el tiempo, un día el Espíritu Santo me envió la palabra de Dios. San Mateo capítulo 28, el versículo 20. Si usted tiene la Biblia, ¿podría abrir, por favor? San Mateo capítulo 28, el versículo 20. Cuando yo leía, y en ese mensaje de la palabra de Dios,
cómo Dios tocaba mi corazón, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Un día el Espíritu Santo me habló: Daniel, he aquí, yo estoy contigo todos los días. Esa palabra de Dios me liberó. Yo tenía mucha aflicción. Yo veía mucha situación. No venía nadie. Yo no hablaba nada. Cuando yo estaba pasando este momento, muchos pensamientos todos los días que pasaba, yo también tenía la responsabilidad ante el Señor, ante la iglesia, ante mi hogar, mi familia, ¿no? Pero el Espíritu Santo me permitió esa palabra. Daniel, he aquí contigo todos los días. Esa palabra me liberó. Esta promesa de Dios me cambió mi punto de vista. Todos los días encima de mis ojos caía la situación. Satanás me hablaba, me engañaba todos los días a mi oído. Tú eres inútil. Tú estás perdiendo el tiempo. Mira, cuando tú sales de la casa, todo el mundo que dice: chino, vete. ¿Para qué tú estás aquí? Tú puedes regresar a tu país. Satanás me hablaba. Yo escuchaba esa voz. Alguna noche yo estaba temblando, pero a través de la promesa de Dios. San Mateo 28, el versículo 20. He aquí, yo estoy contigo todos los días. Daniel, yo estoy contigo. Hermanos, hermanas, esa promesa de Dios y esta hora para usted también. La palabra de Dios que dice: he aquí, fulano, estoy contigo todos los días. Hermanos, hermanas, realmente, ¿cuándo nosotros podemos lograr la libertad? Cuando mi corazón permanece la palabra de Dios. Aunque yo tengo la enfermedad, aunque yo tengo la dificultad de la finanza, aunque yo tengo la dificultad ahora con mi familia, etc. Pero el Espíritu de Dios nos permite la palabra de Dios. Sí, el poder de la palabra de Dios está con nosotros. Podemos descansar. Yo estoy muy agradecido. Todos los días nosotros tenemos la dificultad. Todos los días tenemos que confrontar la situación diferente. Pero no estamos solos. Porque la palabra de Dios que sustenta este mundo, también con el poder está con nosotros. Aquí San Juan capítulo 8, el versículo 24. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tan maravillosa esa palabra. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso significa, nosotros éramos el esclavo del pecado. Vamos a buscar conmigo Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, el versículo 6. Romanos capítulo 5, el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 7.
ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, que mucho más, y estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El versículo 10 que dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cuando el humano nace en este mundo, el humano es el pecador. Mucha gente piensa, yo era pecador porque yo había cometido tal error. No es eso. El pecador separado de Dios. El pecador, otra palabra, el enemigo de Dios. Mucha gente piensa, yo soy malo. No es este nivel. Usted es, cuando el humano nace en este mundo, el enemigo de Dios. Otra palabra, el hijo de la ira. Eso significa por sí mismo nunca podrá encontrar ninguna respuesta. A través de única manera, por la gracia del Señor. El humano nace en este mundo, está bajo del poder de la potestad del pecado y Satanás. Por el engaño de Satanás hoy en día mucha gente piensa, yo tengo que ser sincero. Yo tengo que agradar a Dios, yo tengo que sacrificar, yo tengo que hacer esto, otro. No es eso. Usted primero necesita nacer de nuevo. Después de reconciliar con Dios, Padre Celestial misericordioso, ya usted puede caminar y activar. El humano nace en este mundo como separado de Dios, como hijo de ira, enemigo de Dios. Por eso, por la revelación del Espíritu de Dios, alguna persona que entiende, sí, Señor, yo soy así, yo necesito su gracia. Y por eso Romanos capítulo 6, el versículo del 15 al 18, que pues pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertado del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Anteriormente nosotros, ¿dónde estábamos? Bajo la ley. Había condenación, pero por medio de la fe, cuando nosotros creímos, Cristo murió por mí, Cristo fue sepultado, Él resucitó por nosotros juntamente con Cristo. Por la fe, cuando nosotros aceptamos su muerte, su resurrección por nosotros, como misma manera, nosotros también juntamente morimos con Él, juntamente resucitamos. Eso significa, por la fe, nosotros ya también morimos con Él. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios que dice, ahora nosotros estamos bajo la gracia. Eso no está hablando libertinaje, está hablando, ya nosotros logramos un nuevo amo. Nosotros tenemos
una nueva vida. Eso significa. Es cierto. A través del Evangelio, Dios nos ha dado una nueva vida. Ya se cambió nuestra identidad. La palabra de Dios nos enseña. Antes, tú eres el esclavo del pecado. Ahora, tú eres el siervo de la justicia. Tú eres el siervo de la voluntad de Dios. Anteriormente, el poder de la potestad del pecado nos dominaba. Ahora no. ¿Quién domina a nosotros? La justicia de Dios, la palabra de Dios. A pesar de tener su defecto, su debilidad, pero por medio del Espíritu de Dios, por medio de la guía de la iglesia, el Espíritu Santo nos enseña una nueva vida. A través de la iglesia, ¿cómo vamos a avanzar? Yo estoy muy agradecido, Romanos capítulo 6, el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cierto, antes yo era el esclavo del pecado, sin esperanza, sin promesa de Dios, sin rumbo. Pero un día el Espíritu Santo nos reveló, nos mostró, Señor, no tengo nada de esperanza. Aunque así yo le pido perdón, en esa manera nunca yo podría limpiar mis pecados. Un día el Espíritu Santo también me revelaba, esta manera no es. Por medio de la sangre de Cristo me limpió. Por medio de la sangre de Cristo me justificó, me santificó. Luego, el Espíritu de Dios me mostró, Dios cambió nuestra identidad. El versículo 18. Y libertado del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Libertado. ¿Cuál es la razón que Dios nos libertó? Para servir a Dios. Usted es siervo de la justicia. Ante nosotros éramos el esclavo del pecado. Lamentablemente alguna persona no entendía muy bien. ¡Wow! Cristo limpió todos mis pecados. ¡Wow! ¡Qué bien! Y luego vive para su carne. Vive para su deseo de la carne. Usted es engañado por Satanás. Una persona ser libertado por Cristo significa Cristo ya es nuestro amo. Cristo es nuestro Señor. Significa nosotros escuchamos su voz, nosotros reaccionamos por su voluntad, nosotros viviremos con Cristo. Vamos a volver aquí, San Juan capítulo 8. Antes de terminar, yo quisiera leer una vez más San Juan capítulo 8, el versículo 36. San Juan 8, el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad para servir al Evangelio. Esa libertad para servir a la iglesia. Esa libertad para servir a nuestros hermanos, nuestros siervos. No para servir al pecado, menos a mi ego, a mi deseo de la carne. ¿Por qué? Yo morí juntamente con Cristo. Y esta hora tenemos que recordar, usted libre. Libre para servir a Dios, no para pecar. Jamás. Dios nos ha dado esa libertad. Confiadamente para presentarnos ante Él. Llevando este mensaje, el Evangelio. Por eso Dios nos libertó. Glorificar al Señor durante el día.
por favor, que recuerde la palabra, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Gracias, Señor, soy libre. Esa libertad para servirte, esa libertad para anunciar ese evangelio verdadero. ¿Cierto? Por eso Dios nos ha dado esa libertad. Estoy muy agradecido en esta hora. Durante el día que la palabra de Dios cuida, nos protege en nuestra vida. Antes de terminar, oremos, voy a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Nosotros nacimos en este mundo como esclavos del pecado. Vivíamos sin esperanza, sin rumbo, sin felicidad. Pero un día el Espíritu Santo nos reveló, nos mostró quién somos. Por tu gracia entendimos, recibimos tu obra. La verdad nos libertó para servir al Señor. Durante el día el Espíritu de Dios que nos cuida, nos protege. Nuestro corazón solamente, Señor, echa la raíz a la promesa del Señor. Somos libres, no es libertinaje. Servir al Señor, servir al Evangelio. Caminamos junto con el Evangelio. Estamos muy agradecidos. Tú reciba toda honra y gloria. Gracias, Señor. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por esta hora. La palabra de Dios llena en nuestro corazón. Muchas gracias al pastor Daniel Ho por su clase que nos brindó. Desde hoy nosotros modificamos el nombre de la escuela. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay. Así vamos a modificar. Sin la palabra misión, más corto, más sencillo, ¿no? Para llamar. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay. Así vamos a mantener el nombre de nuestra escuela. Hoy hubo una dificultad para transmitir por Zoom. Por eso transmitimos por YouTube y Facebook. Hasta que solucionemos esta dificultad, vamos a mantener la transmisión por Facebook y YouTube sin Zoom. Por favor, que presten atención y sigan participando. Gracias, hasta mañana a las 9 en punto de la mañana.